Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Vamos a continuar con las clases de resolución de ejercicios prácticos, correspondiente a la unidad número 4, la última unidad, cantidad de movimiento. Hoy vamos a resolver problemas de teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Todos estos conceptos básicos están en los recursos del aula virtual, los cuales ustedes ya deben haber revisado antes de realizar estos ejercicios. Entonces, de todo lo que yo les voy a hablar aquí, ustedes ya lo deberían saber. Igualmente, si tienen dudas, pueden consultar. Pero básicamente, de una forma rápida, breve y resumida, ¿qué es el impulso? El impulso es una magnitud eh, que me representa el efecto que causa una fuerza actuando en un sistema o sobre una partícula en un instante de tiempo muy corto. Es decir, yo tengo un sistema o una partícula que se está moviendo y sobre esa partícula viene una fuerza y actúa sobre ella en un instante de tiempo muy corta, genera lo que se conoce como impulso, ¿sí? Un impulso de la fuerza aplicada, es decir, una fuerza puede causar un impulso, ¿sí? Y cuando se genera este impulso, ¿qué es lo que ocurre en el sistema? Lo que va a ocurrir en el sistema es que va a haber un cambio en la cantidad de movimiento que tiene el objeto. Es decir, el objeto tiene una cantidad de movimiento que ya nosotros conocemos y está descrito por el producto de la masa por la velocidad. A ver, aquí me equivoqué. Aquí no puse lo que es el impulso. ¿Viste? Tenía un errorcito aquí, chicos. Había puesto velocidad al cuadrado cuando la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, cuando un objeto se mueve inicialmente con una cierta cantidad de movimiento y viene una fuerza y actúa sobre ese objeto en un instante de tiempo muy corto, hace que se genere el impulso. ¿Y este impulso qué es lo que hace? Que cambie la cantidad de movimiento. Es decir, inicialmente se movía con una cantidad de movimiento, luego se va a mover con otra cantidad de movimiento. ¿Qué puede ser mayor? ¿Qué puede ser menor? Sí, puede ser mayor, menor, o puede ser que haya cambiado de dirección, que en magnitud sea la misma, pero la dirección sea diferente. Recuerden que es una cantidad vectorial. Entonces, puede haber cambiado la magnitud, puede haber cambiado la dirección o puede haber cambiado tanto magnitud como dirección al mismo tiempo. Entonces, cuando esta fuerza logra cambiar la cantidad de movimiento de la partícula del objeto que se está moviendo y la fuerza solo actuó un instante de tiempo muy corto, se dice que esa fuerza generó un impulso en el sistema. Entonces, básicamente eso es lo que es el impulso. Y el teorema del impulso y la cantidad de movimiento es este que tenemos acá, que nos dice que el impulso desde una posición inicial hasta una posición final es igual a la fuerza que actúa en un intervalo de tiempo muy corto, y eso genera un cambio en la cantidad de movimiento de la partícula, del objeto o del sistema que estemos estudiando. Entonces, comencemos y hagamos algún ejercicio. Tenemos como primer ejercicio este que dice, un amigo afirma que en tanto tenga puesto su cinturón de seguridad, puede sostener a un niño de 12 kilogramos en una colisión frontal a 60 millas por hora. A ver, voy a arreglar acá. Listo. Con una pared de ladrillos en la que el compartimiento de pasajero del automóvil se detiene en 0.05 segundos. Pregunta, ¿esta afirmación es cierta? Explique
¿por qué experimentará una fuerza violenta durante la colisión que arrancará al niño de sus brazos? Evalúe el tamaño de esta fuerza. Nos dicen una nota: un niño siempre debe estar en un asiento especial protegido con un cinturón de seguridad en el asiento trasero del automóvil. Esto es algo que legalmente nosotros conocemos, lo que sabemos un poco de leyes de tránsito, sabemos que nunca un niño debe ir en la parte frontal o en la parte delantera de los carros. Es simplemente como el libro tiene que el autor debe quitar responsabilidad, entonces hace la aclaratoria de esto, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Hay una persona que dice: yo me siento en el asiento delantero, me pongo mi cinturón de seguridad y puedo sentarme en las piernas a un niño de 12 kilogramos, abrazarla con las manos, y el carro puede ir a 60 millas por hora, chocar contra una pared de ladrillo, y yo voy a proteger al niño de que pase algo malo, de que el niño vaya a salir y se vaya a estrellar contra el parabrisas, por ejemplo, del coche. Entonces, cuando choca, nos dicen que el automóvil se detiene por completo en 0.05 segundos. Entonces, vea, vamos con una cierta velocidad, ¿sí? Y el carro se detiene por completo en un cierto tiempo, ¿sí? Si cambia la velocidad, quiere decir que hay una fuerza actuando en el sistema. Empezamos por allí. Eso siempre le digo, chicos, hay que analizar toda la información que está en el problema para poder resolver, ¿sí? Para saber qué usar. Muchas veces el estudiante lo que quiere es ver el numerito y ver dónde mete ese numerito en una ecuación. No, hay que analizar primero. Entonces, el coche va a una velocidad inicialmente y luego dice que se detiene. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad va a ser 0, es decir, velocidad al inicio tenía una cierta velocidad, al final tiene otra velocidad. Hubo un cambio en la cantidad de movimiento. Ok. Hubo ese cambio en la cantidad de movimiento y dice que ese cambio fue en 0.05 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubo un cambio en la cantidad de movimiento, quiere decir que hubo una fuerza que actuó sobre ese sistema, en este caso sobre el coche. Y esa fuerza actuó en 0.05 segundos. Entonces, allí nosotros podemos pensar que como es una fuerza que actuó en un intervalo de tiempo muy corto y cambió el estado de movimiento, la cantidad de movimiento del sistema, entonces se generó un impulso. Ahora, lo que nos preguntan es: ¿esta afirmación es cierta? Tenemos que decir si es cierto o si no es cierto. Eso es básicamente lo que nos preguntan. Pero basado en una respuesta físicamente argumentada. Nos dicen: explique por qué experimentalmente una fuerza violenta durante la condición que arrancará el niño de su brazo. Evalúe el tamaño de esta fuerza. Entonces, no podemos llegar y decir simplemente si es cierto, no es cierto. No, tenemos que explicar por qué. Entonces, acá nos dicen: evalúe el tamaño de esta fuerza. Entonces, nosotros podemos saber si es cierto o si es falso de acuerdo a la fuerza que se produce, ¿sí? La fuerza impulsora, ¿sí? Sabiendo cómo es la fuerza impulsora, nosotros podemos determinar si la persona puede sostener al niño o si la persona no puede sostener al niño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, evaluamos la fuerza impulsora. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, tenemos el teorema del impulso y la cantidad de movimiento que nos dice que el impulso generado de un punto inicial a un punto final es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Y aquí nosotros podemos tener el cambio en la cantidad de movimiento, ¿verdad? 60 millas por hora a 0 millas por hora, ¿sí? Entonces decimos,
que la fuerza por el intervalo de tiempo que duró esa fuerza aplicada al sistema es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Vean que aquí tengo un error, chicos, lo voy a arreglar. Listo. La cantidad de movimiento es masa por velocidad, no masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Me había equivocado aquí al transcribir. Entonces, nosotros conocemos esto, conocemos la velocidad final, conocemos la velocidad inicial, conocemos el intervalo de tiempo, entonces con eso podríamos nosotros calcular el impulso. ¿Sí? Tenemos básicamente todo, tenemos la masa, que es la masa del niño, tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y tenemos el tiempo. ¿Qué hacemos? Despejamos. La fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido para el tiempo que dura la fuerza actuando sobre el sistema. Cuando sustituimos, tenemos 12 kilogramos, que multiplica 0 menos 60 millas por hora, y aquí ponemos el factor de conversión de millas por hora a metros sobre segundo, porque queremos trabajar en el sistema internacional. Dividido para el intervalo de tiempo, que es 0.05 segundos menos 0. Eso nos da una fuerza impulsora de menos 6.44 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza con que el niño saldría disparado, porque es el impulso que siente el niño. Entonces, una fuerza retardadora que hace que el niño no se mueva sería una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, de forma tal que cuando hagamos la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y el niño permanezca en reposo. Entonces, la magnitud de la fuerza retardante necesaria es de 6.44 por 10 a la 3. ¿Sí? La fuerza impulsora es la que va a hacer que cambie el movimiento, y la fuerza retardante es la que va a hacer que ese movimiento no cambie. Entonces, para que la persona mantenga al niño agarrado y no le pase nada, no se le vaya de los brazos, debe agarrar al niño con una fuerza de magnitud 6.44 por 10 a la 3 newton. ¿Sí? Si lo logra agarrar con esta fuerza, al niño no le pasará nada. Pero ¿qué pasa? Veamos esta magnitud, 6.44 por 10 a la 3. Esto es una fuerza muy, muy, muy grande, ¿sí? Que una persona no puede aplicar con sus brazos, ¿sí? Para poder aplicar esta fuerza se tiene que aplicar con algún mecanismo o alguna maquinaria que sea capaz de generar esta fuerza. Por eso es que están los cinturones de seguridad, porque los cinturones de seguridad tienen un mecanismo que son capaces de soportar esta fuerza sin desprenderse de los broches de los sistemas. Entonces, viendo que la fuerza impulsora es una fuerza muy, muy, muy grande, entonces podemos decir que no es cierta la afirmación del amigo que dice que puede sostener a un niño de 12 kilogramos entre sus brazos sentado en el asiento delantero cuando el coche va a 60 millas por hora e impacta contra una pared de ladrillo que hace que se detenga el coche por completo en 0.05 segundos. No es cierto. Y así podemos llegar a la conclusión. Vean cómo algo que puede ser tan delicado y que puede salvar vidas, porque los cinturones de seguridad son mecanismos que salvan vidas, ¿sí? Lo podemos analizar desde el punto de vista físico y podemos dar una respuesta certera, ¿sí? Es decir, sean conscientes en la vida diaria, cuando se monten en un coche, pónganse el cinturón de seguridad, porque
vean lo que acaba de decirnos este problema, ¿sí? 60 millas por hora, eso deben ser alrededor de 80, 90 kilómetros por hora, a lo sumo, ¿sí? Entonces, si ustedes van en un coche y simplemente dicen, ah, es que el cinturón me fastidia, no me lo pongo, y llegan a impactar, mire lo que les puede pasar, ¿sí? No van a poder detenerse ustedes mismos, no es que dicen, ah, yo pongo el brazo y me detengo, no. Entonces, hay que ser precavido y hay que analizar todos los mecanismos, todos los sistemas que se puedan mover o que sean sistemas en movimiento, hay que analizarlos siempre desde el punto de vista físico para buscar la mayor seguridad ante el movimiento de estos sistemas y ante cualquier cosa que pueda pasar en estos sistemas. Dicho esto, pasamos a un segundo ejercicio. Tenemos una bola de 0.15 kilogramos de masa, se deja caer desde el reposo a una altura de 1.25 metros. Cuando llega al suelo, rebota en él para alcanzar una altura de 0.960 metros. Nos pregunta, ¿qué impulso le da el piso a la bola? Ahora, veamos, nosotros tenemos una bola acá que dejamos caer y tenemos el piso acá. Esta bola va a caer, 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 caer y llega acá. Cuando impacta con el piso, rebota. Y en una segunda instancia, lo ponemos en azulito, rebota y llega acá la misma pelota, por decir algo. Entonces viene la bola, impacta y rebota. Cuando impacta, nosotros siempre nos damos cuenta cuando vemos un juego, cuando jugamos básquetbol o con cualquier pelota que le lanzamos al suelo, la pelota toca el suelo y rebota de una vez. El intervalo de tiempo es muy, muy, muy corto. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Si viene la pelota, se está moviendo y toca el suelo en un instante de tiempo muy corto y luego cambia su dirección, ¿qué quiere decir allí? Que cambió su cantidad de movimiento. ¿Sí? Puede que haya salido con la misma magnitud, pero al salir en dirección contraria ya cambió su cantidad de movimiento porque la velocidad es una magnitud vectorial y si cambia su dirección, aunque no cambie su magnitud, ya ha cambiado, ya es otra velocidad. Entonces, ¿quién hace que la pelota cambie de dirección? El suelo. Entonces el suelo ejerce una fuerza sobre la pelota que le genera un impulso y si le generó un impulso quiere decir que hubo un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, inicialmente esta distancia es 1.25 y luego tiene una distancia de 0.96 metros. Ahora, ¿qué pasa? Se deja caer desde reposo la pelota. Aquí tiene una velocidad inicial igual a 0. Y llega acá con una velocidad final igual a un valor. ¿Sí? Va a tener un cierto valor. ¿Cuánto vale? No lo sabemos, lo podemos calcular. ¿Sí? Este es un tramo de la trayectoria. Ahora, cuando la pelota llega acá e impacta el suelo, lo impacta con una velocidad final, ¿sí? Que esa velocidad final en este nuevo recorrido se comporta como la velocidad inicial del nuevo recorrido, ¿sí? Entonces, para no poner inicial, final, final, inicial, podemos poner que esto es una velocidad 1, esto es una velocidad 2, por ejemplo. ¿Sí? Y luego acá va a llegar, cuando llega a su altura máxima, va a llegar a una velocidad
igual a cero. Entonces, tenemos este movimiento, velocidad inicial, velocidad final, y tenemos este movimiento, velocidad inicial, velocidad final. ¿Qué queremos saber? Bueno, ¿cuánto vale la fuerza que actuó en el piso o que el piso le generó a la pelota? ¿Sí? ¿Conociendo qué? Conociendo el cambio de la velocidad. Tenemos una velocidad con la que llega, con esa misma velocidad parte en dirección contraria y llega hasta acá a una velocidad final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantear nuestro principio de impulso y cantidad de movimiento. Déjenme borrar todo esto para que no se vea tan feo. Listo, entonces aplicamos nuestro principio. ¿Qué debemos obtener? Las velocidades. ¿Por qué? Porque con las velocidades podemos evaluar el cambio en la cantidad de movimiento. Y al evaluar el cambio en la cantidad de movimiento tenemos el impulso. Y al tener el impulso podemos saber cuánto vale la fuerza impulsora. Entonces, acá tenemos que la rapidez del impacto viene dada por el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna fuerza que me retarde el movimiento y que me disipe energía. Entonces, yo sé que el principio de conservación de la energía me dice que la energía cinética va a ser igual a la energía potencial y se va a compensar. Y la rapidez del rebote va a venir dada igualmente por mg y2 igual a un medio de la masa por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Sí. Ese es nuestro principio de conservación de la energía. Entonces ahora, aplicando el principio del impulso en el suelo que hace que cambie la cantidad de movimiento, decimos que en el impacto vamos a tener la velocidad 2 que va a ir hacia arriba y la velocidad 1 que viene hacia abajo. ¿Sí? Viene la velocidad inicial, la velocidad en la parte inicial del movimiento que viene y luego va a salir hacia arriba, ¿sí? Porque la pelota viene hacia abajo y cuando impacta luego sale hacia arriba. ¿Sí? Como la cantidad de movimiento se conserva, la cantidad de movimiento al inicio, ¿sí? Que es esta parte de aquí, cuando viene desde la altura inicial, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después que actuó la fuerza impulsiva, que nos genera en el rebote la masa por la velocidad 2 más la velocidad 1, que ambas van hacia arriba porque en este momento hubo el impulso y las dos velocidades van en dirección hacia arriba. Entonces, el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. De acá podemos despejar la velocidad 1, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pasamos el 2 a multiplicar, la masa con la masa se va a cancelar y sacamos raíz cuadrada. ¿Qué nos va a quedar? 2g y1 raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es lo que nos queda. Entonces, al igual para la velocidad 2, después del impacto, vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces nos queda, el impulso va a ser igual a la masa por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 2 menos la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1. Y todo en dirección hacia arriba. Recuerden que el impulso es una magnitud vectorial. Si sacamos factor común, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad nos queda multiplicada por la raíz cuadrada de la altura 2 más la raíz cuadrada de la altura número 1. Aquí lleva un signo más. Y simplemente lo que hacemos es evaluar, porque tenemos todos los datos, decimos que el impulso es igual a la masa que vale 0.15 kilogramos
multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de la altura 2, que es la altura final, 0.96 metros, más la raíz cuadrada de la altura 1, que es 1.25 metros. Con esto nos da un impulso igual a 1.39 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Con qué dirección? Porque el impulso es una magnitud vectorial, tenemos que especificar la dirección, es la dirección hacia arriba. Es decir, la pelota viene en este sentido y el piso ejerce una fuerza hacia arriba que genera un impulso hacia arriba. ¿De qué magnitud? 1.39 kilogramos por metro sobre segundo. Vean, como les decía en la clase pasada, todo lo que uno va aprendiendo, por ejemplo, conservación de la energía, siempre va siendo herramientas extras para resolver problemas, pero nunca, nunca, nunca la podemos dejar a un lado. No es que ya estudié, ya terminó la unidad de trabajo y energía, ya más nunca veo trabajo en la energía. No, siempre se va a necesitar. Resolvamos este tercer ejercicio que nos dice: una bola de acero de 3 kilogramos golpea una pared con una rapidez de 10 metros sobre segundo en un ángulo de 60 grados con la superficie como se muestra allí en la figura. Rebota con la misma rapidez y el mismo ángulo, como se ve en la figura. Si la bola está en contacto con la pared durante 0.2 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio que la pared ejerce sobre la bola? Es decir, vean acá las flechas indican la dirección. Viene una bola, en este caso una bola de acero, con esta dirección, y cuando impacta con la pared, forma un ángulo de 60 grados la dirección de la pelota de la bola de acero con la pared. Y rebota exactamente con el mismo ángulo, es decir, impactó aquí hay 60 grados y cuando rebota, rebota hacia este lado con el mismo ángulo. ¿Sí? Nos dan la rapidez inicial y nos piden saber cuál es la fuerza promedio que ejerce la pared sobre la bola. Es decir, ¿qué fuerza hace que esta bola cambie su cantidad de movimiento? ¿Sí? Entonces, ¿qué cambia aquí? Vean, viene con esta dirección y cambia con esta dirección. El ángulo es el mismo, pero la dirección es diferente. ¿Sí? Entonces allí, cuando ya vemos que cambia la dirección, entonces ha cambiado la cantidad de movimiento. Vean, dice, la rapidez es la misma. Que la rapidez sea la misma no quiere decir que la velocidad sea la misma. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro. La velocidad es un vector, la rapidez es simplemente un escalar. Entonces, resolvemos. Sabemos que nuestro teorema del impulso y la cantidad de movimiento nos dice que el cambio en la cantidad de movimiento es igual al impulso generado por una fuerza en un intervalo de tiempo. Una fuerza que se conoce como fuerza impulsora. ¿Qué es una fuerza impulsora? Una fuerza que actúa sobre un objeto, sobre un sistema, en un intervalo de tiempo muy, muy, muy corto, pero que esta fuerza es lo suficientemente grande como para generar un cambio en la cantidad de movimiento. Esa es la definición de fuerza impulsora. Entonces, como vemos, aquí estamos en un plano XY y el impulso y la cantidad de movimiento son vectores. Entonces, como estamos en un plano XY, esto se está moviendo. Mira, a medida que esto se viene moviendo, se mueve tanto en Y, en X, como en Y. Porque aquí está a una altura en Y, pero cuando va, por ejemplo, acá, está en otra altura en Y. Aquí está en una posición en X y cuando viene acá, está en otra posición en Y. Es decir, varía tanto X como Y por ser un vector, entonces, nosotros debemos calcular las componentes de ese vector, las componentes vectoriales del impulso y de la cantidad de movimiento. Entonces, nosotros decimos, en el eje Y, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que calcular la componente Y del impulso y la cantidad de movimiento.
Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento en el eje Y va a ser igual a la masa que multiplica a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos acá el plano donde se mueve, se está moviendo solamente en la velocidad, la lleva solamente en o la componente de la velocidad que va a cambiar solamente va a ser la componente en Y. ¿Por qué? Porque como rebota, en X, perdón, porque como rebota con un ángulo de 60 grados, ¿sí? Este ángulo de 60 grados también se refleja acá, entonces nos quedaría que la masa por la velocidad por el coseno de 60 menos la masa por la velocidad por el coseno de 60. ¿Sí? Estas serían las componentes del eje Y, que sería la componente adyacente al ángulo, vean, componente adyacente al ángulo, y la componente adyacente al ángulo. ¿Qué pasa? Que el coseno es simétrico, y por ser simétrico, entonces lo mismo que valga de este lado va a valer de este otro lado, y su cantidad de movimiento va a ser 0 en el eje Y. Ahora, ¿qué pasa en el eje X? ¿Va a valer 0? No, no va a valer 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el eje X, esta va a ser la componente, y en el eje X, al final, esta va a ser la componente. Como es la función seno no es simétrica, entonces no se van a anular. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento en la componente X es igual a la masa por la velocidad final en X menos la masa por la velocidad inicial en X. Entonces, en X, la velocidad inicial final sería menos b por el seno de 60 y la velocidad inicial sería menos b por el seno de 60. Vean cómo tenemos menos y menos, entonces esto se nos suma y nos genera menos 2 veces la masa por la velocidad por el seno de 60. De acá, cuando nosotros sustituimos, es 2 veces la masa que vale 3 kilogramos, la rapidez que vale 10 metros sobre segundos, y su componente en el eje X es 0.86. Y eso me genera un impulso en X de menos 52 kilogramos por metro sobre segundo. Como en el eje Y no hay impulso, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el impulso total sería menos 52.0 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, la fuerza promedio es el cambio en la cantidad de movimiento, que en este caso hay solamente en el eje X, cambio en la cantidad de movimiento, dividido para el tiempo, que es 0.2 segundos. Sustituimos menos 52 kilogramos por metro sobre segundo dividido para 0.2 segundos. Eso nos da una fuerza promedio de menos 260 newtons. Y esa es la fuerza promedio que la pared ejerce sobre la bola para hacerla cambiar de dirección. Bueno, chicos, me despido de ustedes, no sin antes recordarles, como siempre, que me encuentro a su entera disposición para ayudarles a aclararles todas las dudas que ustedes puedan tener, tanto de la parte conceptual como la parte de ejercicio práctico. Solo ustedes deben contactarme para una tutoría y yo con todo el gusto del mundo les doy su tutoría y les aclaro cualquier duda que tengan. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima clase.